Breno, el hombre que todo el mundo menciona. ¿Crees que esto hubiese sido lo que Víctor imaginó? Essa é uma excelente pergunta. Es una excelente pregunta. Siempre me pongo a pensar, porque esta historia empezó hace 12 años aquí donde estoy. Un padre que justo venía de perder a su hijo y me empezó a contar todas estas historias que se convirtieron en 2 libros primero y gracias a Amazon Prime ahora es una serie. Yo pienso que me deja triste que Víctor no esté acá para verlo, porque él decía, yo no me quiero ir de este mundo, y en ese momento ya tenía cáncer cuando me decía eso, decía, no me quiero ir de este mundo sin contar la historia, porque la historia de mi hijo, que existe hoy día, en los periódicos, en la prensa, es horrible, es la peor. Solo veo a mi hijo en todos los titulares como un delincuente terrible, que murió asesinado de una manera brutal también, en una persecución terrible con policías. Y eso entonces fue como una palanca para políticos incluso. O sea que es una historia que él tenía que contar, costara lo que costara. Me da la sensación de que por el valor humano y por la calidad de las interpretaciones de estos actores y por la manera como contamos la historia, pienso que a Víctor le gustaría mucho ver esto. Y de cualquier manera, recuerdo que antes de fallecer él empezó a escribir. Me escribía hojas y hojas desde el hospital porque yo no podía ir a visitarlo. Yo estuve algunas veces con él en el hospital y él me dijo, ya no nos vamos a ver, pero te voy a mandar mucho material. Y realmente fue un mes de páginas y páginas, como que alguien que me quería contar todos los detalles de toda la historia. Y eso me impactó, no solo por la historia, sino por ese dolor, ese peso. Yo me sentía de alguna manera usado por Víctor, digamos. Yo decía, ok, de alguna manera tengo que encontrar esta historia dentro mío, porque voy a ser un vehículo para Víctor. Y bueno, después que falleció, vino el guión y todas las capas de detalles que fuimos añadiendo con los actores. Yo pienso que fue un trabajo que es muy bonito y que de cierta manera los que lo ven van a aprender mucho sobre estos personajes. Breno. Pienso que es una pregunta difícil. ¿Qué queremos mostrar de Brasil a todo el mundo? Yo soy un enamorado de mi país. Todas mis películas tienen esa idea nacional y también fueron grandes éxitos y pasé mucho tiempo de la infancia donde estábamos exiliados en mi familia por una cuestión política y cuando volví a Brasil me enamoré aún más. Nos tuvimos que exiliar por causa de mi padre, fueron momentos muy complicados y cuando volví yo quería hablar de Brasil, yo quería principalmente que la parte audiovisual hablara de nuestro pueblo, de nuestra gente, entonces busqué muchas historias bonitas sobre el país, hicimos muchas historias bonitas, mis películas hablan de eso, mis series también hablan de la belleza de este país. Pero esta historia es un poco más compleja. Es una historia, pienso, en la que tenemos que reflexionar sobre a dónde llegamos, especialmente cuando hablamos de seres humanos tan comunicativos como los brasileños. ¿Por qué llegamos a tanta violencia? ¿Dónde fue el momento de inflexión? Y en ese sentido, la serie nos da una idea. A nosotros, a todos los países que viven cosas parecidas. ¿Cómo empezó? Aquel paquetito de cocaína que se le cayó en la espalda a Víctor, que fue una situación real porque él estaba buceando y se le cayó eso. ¿Qué fue lo que eso causó en las favelas? ¿Qué se transformó? ¿Qué pasó con la corrupción en la policía, en la sociedad? ¿Cómo eso todavía sigue impactando a mi país, a tu país, a todos los países en Latinoamérica de manera general? O sea, es una manera de sentir ese panorama, de entender desde adentro, con el corazón de estos dos personajes,
viendo desde adentro el dolor de dos personas que realmente fueron muy impactadas por la droga. Y acá no digo que la droga es culpable. El ser humano pienso que quiere salir a veces de su estado natural. Víctor lo decía bastante. Pero el problema es que la droga pertenece a algo que viene, digamos, conectada a este dinero sucio, dinero que no pertenece a nadie, que financia cosas terribles. No podemos decir que la culpa la tiene solamente la droga. Lo que queremos mostrar aquí no es solamente Brasil, sino esta situación que ocurrió. Y de alguna manera queremos hablar de esto pensando también con la perspectiva del amor. Somos un pueblo que tiene mucho amor. Creo que en Latinoamérica, por lo general, tenemos esa característica. Lidiamos con las cuestiones emocionales. Yo, por ejemplo, viví en muchos lugares del mundo y noto eso. Lidiamos con eso de una manera distinta. Mi lado emocional es diferente al de una persona en Alemania, por ejemplo, o en Francia, lugares donde viví personalmente. Y estoy seguro de que nos comunicamos de una manera con más emoción. Y eso lo pongo en mi trabajo. Realmente pienso que la gran calidad de nuestro trabajo hoy día sigue siendo el ser humano, sigue siendo el amor de estos dos. O sea, ¿qué mensaje le queremos pasar al mundo? Es ese mensaje. Es ese mensaje del amor que tenían ellos, el uno por el otro. Entonces era un delincuente a un lado, un policía al otro lado, pero siguieron queriéndose hasta el fin de la vida. Y esta serie era una declaración de amor de Víctor para su hijo. Ya estamos a Gracias, tiempo. muchas gracias. Ya espero la segunda temporada. Gracias, Mônica. Tchau, Mônica. Obrigado.